Hola, ¿qué tal? ¿Quieres saber cómo repintar tu guitarra eléctrica y no morir en el intento? Quédate con nosotros. Bueno, pues ya con todo listo y para irnos de lleno a la información, ya simplemente pedirte que si no te has suscrito al canal, lo hagas en este momento y no olvides darle clic a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video de esta serie, cómo repintar tu guitarra eléctrica. También te dejamos nuestras redes sociales para que ahí también te des una vueltecita y verás que vamos a estar compartiendo material muy interesante que tenga que ver con la serie que estamos llevando a cabo. Así es que sin más, te damos la bienvenida y comenzamos. Ok, amigos, pues listos para comenzar ahora con el brazo. Y bueno, pues todo lo que vamos a usar. Igual lija 800 para empezar, para nivelar. Luego vamos a usar la 1200 y la 1500 y nada más hasta ahí, ¿sale? Y de hecho en el camino veré si después de la 1200 me salto directo al pulimento, a la pasta, o si sí meto la 1500. Eso ya conforme yo vea que se va comportando el brazo. Bueno, pues por supuesto el pulimento 300 que usamos ya con el cuerpo, y luego al final, ya saben, para el brillo final, el pulimento 3000, ¿sale? Estos no sé si ya lo había dicho antes, pero bueno, se venden en Amazon. Y mis lijas y todo eso, pues solo a comprarlas allá con Jorge Arroyo, en Pinturas Arroyo, que ya saben que también ahí están los datos. Entonces, ahí les va. Ya aquí pues no hay mucho que explicar, pues es lo mismo que en el cuerpo. Solamente les diré lo siguiente. Voy a usar el taco en las partes rectas, en las partes planas, como este filo, todo este perfil, aquí, todo el perfil, aquí, y más o menos iré ya juzgando en el momento si sí lo hago con un taco o lo hago con mi mano, con mis dedos, aquí, por supuesto aquí y por supuesto aquí, que son todas las superficies planas. Todo lo demás lo voy a ir haciendo a mano, todo este curveado, todas estas curvas, estas por supuesto, estas. Esto ni lo voy a tocar, neta, así lo voy a dejar, o sea, nada más hacia donde llegue la lija por acá y hacia donde llegue por acá, pero la punta como tal no la voy a tocar. Y ahí les va. En el filo de los cachetes hay material, hay poliuretano. A ver si la cámara alcanza a enfocar. Ahí está. Es normal, hay poliuretano, debe haber algo de fondo, debe haber algo de pintura. Pero no se espanten, eso va a salir ahorita con las lijas que vamos dando. Nada más una cosa, no se trata de que tú agarres y lijes tras, porque entonces lo que vas a hacer es descarapelarlo. Vas a botar el poliuretano y te vas a quedar con el cachete descubierto. Entonces, más bien, conforme vaya lijando mi brazo y todo, voy a ir lijando aquí hacia adentro, traste por traste, así, la orillita, y se va a ir devastando, bonito, normal, como todo lo demás. No se va a botar, no crean que se va a quedar ahí rugoso y feo y rasposo, no. Le doy su lija 800, 1200 y llego a la 1500, igual sus pastas, todo, y va a llegar el momento en que todo esto no va a tener material excedente y se va a sentir perfectamente plano, lisito, suavecito, bonito. Ahorita aquí se los pongo pues para que vean y después chequemos la diferencia, ¿no? Ay, perdón, pero ahí la cámara batalla mucho. Y estoy usando ahora este lente automático según pasármela más fácil. Y bueno, ya no sé si fue más fácil o más difícil que con los lentes manuales. Pero bueno, ahí está. Todo eso se va a emparejar, todos esos excedentes se van a quitar. Todo eso va a quedar bien bonito. No se preocupen. ¿Sale? Esta vez voy a mojar a diferencia del cuerpo, porque en el cuerpo pues quería que vieran cómo se iba desarrollando el lijado, ¿no? Pero como ya lo vieron, ya vivimos el experimento del cuerpo, aquí voy a ir un poco más
usando más agüita, que es como tradicionalmente lo hago. De hecho, normalmente lo que hago en un cuerpo es en una bandejita, en mi bandejita con agua, le echo unas gotitas de detergente para trastes, unas 2 o 3 gotitas nada más para que se ponga así como baboso y todavía lubrique mejor, ¿no? Y todavía el paso de la lija sea más suavecito. Todo eso también se puede. ¿Ok? Les voy a dejar en la descripción el link hacia un canal de un brother que creo que es inglés, que es de donde yo más digamos que fue de quien mejor entendí las cuestiones del lijado y del pulido. Entonces, incluso en uno de mis primeros capítulos usé un tipo de infografía similar al que él hizo. Claro, sin copiarlo, pues para respetar lo que él está haciendo en su canal. Pero bueno, un estilo de infografía así, y se los voy a poner aquí en la descripción, pues para que vayan también y lo chequen y ahí le den un like y le digan que van de nuestra parte y todo, ¿sale? Bueno, pues vamos a darle, chavos. Evidentemente, pues pueden ver ahí la marca de la orilla de la calcomanía de agua que se usó, ¿sale? Ahí ya no voy a intentar acabarme ese brillo, porque al acabarme ese brillo significaría que ya llegué a la altura de la calcomanía. Y al llegar a la altura de la calcomanía, lo que va a seguir es que en la primera pasada me la voy a llevar. Entonces, esta es una parte muy delicada del proceso, por supuesto. Puede fallar. Repito, lo he dicho varias veces, no te frustres si aquí fallas. Si fallas, vas a tener que arreglar pues la carátula del headstock. Y bueno, pues no es lo deseable, pero tampoco es como el fin del mundo. Tendríamos que hacerlo una vez más. De hecho, yo mismo no he llegado a un punto en el que ya siempre estoy seguro y me va a salir a la primera.
vengo y lo hago con toda mi experiencia y mi habilidad y con todo ahora sí que la buena vibra y buen deseo de que me salga todo bien, y hasta ahorita va todo muy bien. Pero siempre sé que me puede fallar y que habría que volverlo a hacer. Miren, ahí les va. La idea de este canal no es enseñar la guitarra ya hecha súper chida y tan. Esto lo digo para los que no lo saben. Aquí no vienes a un canal en donde estás viendo al Stu Mac mexicano y que entonces yo empiezo el video y a la primera me queda todo perfecto y tan. No, aquí no estamos usando trucos de edición. Lo que va saliendo mal, pues lo vamos abordando y lo vamos retomando y rehaciendo y tratando de dejar lo mejor posible, pero es el mundo real. ¿Por qué? Porque yo no soy luthier. Yo soy guitarrista, yo soy pintor, en todo caso me he venido haciendo pintor, pero no soy luthier. Yo respeto mucho a los luthiers y no me atrevería a decir que soy luthier porque le cambio las cuerdas a mi guitarra o porque las pinto. Eso es otra cosa. Entonces, bueno, pues este es el mundo real, pasan cosas. Hasta ahorita voy bien con el brazo, no hay mayor situación. Si se dan cuenta, todo lo he hecho muy cuidadoso. Las orillas, como la que estoy haciendo ahorita, el perfil, casi es la pura lija, así el perfil de la lija. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer a continuación es dejar que simplemente el pad con el pulimento, con la pasta, entre lo que tenga que entrar, con mucho cuidado, darle unas cuantas pasadas y se acabó. De todas maneras va a brillar increíble. No es como que lo vamos a resolver a la mediocre ahí porque pues ya no pudimos de otra forma. No, hasta ahorita vamos bien. Hasta ahorita no hay problema, no ha habido un solo problema, una sola situación, y no hay por qué temer de hacer las cosas. Simplemente que, bueno, obviamente yo en mi experiencia y en mi forma de hacerlo ya sé lo que me puede exponer a que se me caiga el trabajo y tener que volver atrás mucho en el proceso. Que repito, si así fuera el caso, no pasa nada, ¿eh? Entonces ahorita lo que voy a hacer es, para darme cuenta del estado real de la pieza y de la lijada que di, de la asentada, antes de avanzar voy a pasarle con un trapo con solvente limpiador para que me bote el estado real, y si me llevé la pintura en algún lugar, pues decidir qué voy a hacer, ¿sale? ¿Por qué el solvente limpiador? Porque revela todo muy padre, lo hace ver todo en su justa dimensión. Miren cómo todo lo pone parejito. Entonces ahorita primero voy a analizar esta parte de acá atrás. Estoy viendo esto, ok, por ahí falta un poco de lijado. Aquí estamos bien, aquí falta un poquito y bueno, detallito, pero no veo nada malo, no veo nada grave, afortunadamente. Gracias a Dios, porque es tanto trabajo, tanto empeño. Que la verdad es que en el mundo real, sin grabar y explicar ni nada de esto, me lo he hecho de volada, Pues todos los filos los veo bien. No alcanzo a ver pintura. Aquí hay algo raro. A ver, ¿qué está pasando aquí? A ver si la cámara lo ve. La punta, la mera punta, como que faltara ahí pintura. Chihuahua, aquí no sé qué está pasando. Fíjense que veo un detalle mínimo en la mera punta, en la mera esquina. Ahí. No sé qué. No alcanzo a ver bien qué es. Ahorita voy a ver con las lupas, con los lentes de lupa. Pero pues pareciera que le falta pintura. No sé, está extraño. A ver, me voy a jugar un volado. Y como no estoy seguro qué está pasando, le voy a lijar otro poquito. Pero lo que es un hecho es que ahí ya no se ve rojo. Entonces
ya no se ve rojo, falta pintura. Qué extraño. Se me hace que eso estaba así desde antes, desde la aplicación, y no lo vi. No siento que haya sido ahorita. A ver. Solamente limpiador. Ahí lo ven, ¿no? En la mera esquinita. Déjenme pensar, déjenme razonar. Igual y vale la pena para sumarle al canal, para motivo de ejercicio, que le demos el tratamiento de que le falta pintura, poner una gotita de pintura, y luego el cianocrilato, nivelarlo. Todo eso sería antes de pasar a la siguiente lija, porque ese cianocrilato debe de quedar nivelado a esta lija 800, no a la lija que sigue. Pues ¿qué creen? Que seguí lijando y se está quitando. O sea, no es como que le falte pintura, sino como que dentro del acabado, dentro del poliuretano, ahí quedó atrapado una basurilla, una partícula de algo, y ahorita que le estoy lijando a detalle, pues salió. Ya se ve rojo otra vez. Hijo, qué cosas, ¿no? Entonces, a ver, les hago el resumen. Veía yo como una partícula aquí de color café, un café tipo rosewood, que por eso estaba yo sacado de onda, porque dije, si me llevé pintura, en todo caso lo que tengo que ver es color blanco, no color madera. Y estaba yo viendo color madera, y además un color madera que ahí no hay, porque abajo de esto, acuérdense que traemos como 4, 5, 6, 7, 8 capas de otros materiales. Entonces, ¿por qué veía yo ese color madera? No, es que más bien lo que estaba viendo o estoy viendo es que a la hora de aplicar el poliuretano ahí, a lo mejor se quedó un mosquito atrapado, por ejemplo, color café, y es lo que estaba yo viendo. Aposté por seguir lijando, por seguir asentando, y salió. Bueno, ok, bros, pues ahora voy a continuar con la lija 1200. Misma forma, mismo tratamiento, todo igual. Ya saben de qué va. Ok, chavos, pues ya pasé a la lija 1500. Ya estoy en la 1500, ¿sale? Y suavecito, muy suavecito todo, muy... Nada más ahí el puro peso de lo que da el taco es lo que... Se siente súper suavecito, súper bonito, un tacto súper chido, como para ni echarle brillo aquí, ¿no? Dejarlo así. Dejarlo así. A muchos les gusta así para que la mano no se atore al digitar, ¿no? Ok. A mí no, porque la neta no soy acá un Petrucci de esos de... Entonces, no tengo ningún problema. Bien, me voy a echar las partes planas con el destornillador y toda la parte trasera y las curvas con el trapo, como ya lo habíamos hecho antes en la guitarra, ¿va?
No sean rudos, no sean agresivos, con calma, no recarguen más que el peso del taladro, del destornillador. No es de fuerza, insisto, es de insistencia. ¿Sale? Entonces, no se dejen ir con todo. Con cuidado, con cariño, con la misma delicadeza que estaban con las lijas, igual. Esta es otra lija, o sea, es que ese es el problema del taladro, es que es otra lija. O sea, no vayan a pensar que porque no está el papel y no escucha es menos, no, es una lija. O sea, el pulimento trae grano. Entonces, si no consideramos esto, te lo echas. A ver, ojo, tengo todo suelto para los trolls. ¿Cómo lo haces con el brazo bailando? O sea, tengo todo suelto porque estoy tratando de que coincida en el centro de la toma, de la cámara y demás. Estuviera yo haciéndolo solo para mí, estaría concentrado en mi sala, sentado, viendo una película, escuchando un libro o algo, y así, ¿no? Con calma. Así es que, por favor, antes de que chale, se está bailando el brazo.